todos. Reciban todos un cordial saludo a los honorables miembros de la Comisión Primera, a los ministros o delegados, a los demás invitados y a los asistentes a esta audiencia pública sobre la segunda vuelta del proyecto de acto legislativo número 343 y acumulados, donde se trata el tema de los recursos de regalías. Señora secretaria, sírvase leer el orden del día. Sí, señor presidente, siendo las 11:15 de la mañana, procedo con la lectura del orden del día para esta audiencia pública. Honorable Cámara de Representantes, Comisión Primera Constitucional, sesiones ordinarias legislatura 2019-2020, Salón de Sesiones de la Comisión Primera Roberto Camacho, orden del día, miércoles 28 de agosto de 2019, 11 a.m. Primero, lectura de la resolución número 002 del 21 de agosto de 2019. Segundo, audiencia pública. Tema: proyecto de acto legislativo número 343 del 2019, Cámara 040 de 2019, Senado, acumulado con el proyecto de acto legislativo 365-2019, Cámara, por el cual se modifique el artículo 361 de la Constitución Política y se dicten otras disposiciones sobre el régimen de regalías y compensaciones. Autores: los honorables representantes César Ortiz Zorro, Edwin Fabián Díaz, Caterine Miranda, León Frede Muñoz, Jaime Rodríguez, Alfredo de Luque, Juan Pablo Celis, Juan Manuel Daza y otros. Ponente: los honorables representantes Andrés David Calle Aguas, coordinador; Jaime Rodríguez Contreras, coordinador; Buenaventura León, Álvaro Hernán Prada, Alfredo Rafael de Luque, Inti Raúl Asprilla, Luis Alberto Albán y Carlos Germán Navas Talero. Texto en primera vuelta, publicado en el Diario Oficial 51019. Proposición aprobada en esta célula legislativa y suscrita por los honorables representantes Jorge Méndez, José Daniel López, Harry Giovanni González, John Jairo Hoyos, Inti Raúl Asprilla, Jorge Eliezer Tamayo, Juan Fernando Reyes, Elber Díaz, David Ernesto Pulido y Luis Alberto Albán. Tercero, lo que propongan los honorables representantes. Ha sido leído el orden del día, señor presidente. Señora secretaria, primer punto. Sí, señor presidente. Primer punto, lectura de la resolución número 002 de agosto 21 de 2019, por la cual se convoca audiencia pública. La mesa directiva de la Comisión Primera de la Honorable Cámara de Representantes, considerando a. que la Ley Quinta del 92 en su artículo 230 establece el procedimiento para convocar audiencias públicas sobre cualquier proyecto de acto legislativo o de ley. B. Que mediante proposición número 003 aprobada en la sesión del miércoles 21 de agosto de 2019, suscrita por los honorables representantes Jorge Méndez, José Daniel López, Harry González, John Jairo Hoyos, Inti Raúl Asprilla, Jorge Eliezer Tamayo, Juan Fernando Reyes, Elber Díaz, David Ernesto Pulido y Luis Alberto Albán, ponentes del proyecto de acto legislativo número 343, por el cual se modifique el artículo 361 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones sobre el régimen de regalías y compensaciones, han solicitado la realización de la audiencia pública. La mesa directiva de la Comisión considera que es fundamental en el trámite de estas iniciativas conocer la opinión de la ciudadanía en general sobre el proyecto de acto legislativo antes citado, que el artículo 230 de la Ley Quinta del 92 faculta a la mesa directiva para reglamentar lo relacionado con las intervenciones y el procedimiento que asegure la debida atención y oportunidad. Que la Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia en relación con las audiencias públicas, ha manifestado, abro comillas, las audiencias públicas de participación ciudadana decretadas por los presidentes de las cámaras o sus comisiones permanentes, dado que el propósito de esta no es del que los congresistas deliberen ni decidan sobre algún asunto, sino el de permitir a los particulares interesados expresar sus oposiciones y puntos de vista sobre los proyectos de ley o acto legislativo que se estén examinando en la célula legislativa correspondiente, no son así sesiones del Congreso o de sus cámaras, sino audiencias programadas para permitir la intervención de los ciudadanos interesados. Resuelve, artículo primero, convocar audiencia pública para que las personas naturales o jurídicas interesadas presenten opiniones o observaciones sobre el proyecto de acto legislativo 343 del 2019, Cámara, por el cual se modifique el artículo 361 de la Constitución Política y se dicten otras disposiciones sobre el régimen de regalías y compensaciones. Artículo segundo. La audiencia pública se realizará en la ciudad de Bogotá el día miércoles 28 de agosto de 2019 a las 11 a.m. en el Salón de Sesiones Roberto Camacho de esa célula legislativa.
Artículo tercero. Las inscripciones para intervenir en la audiencia pública podrán realizarse telefónica o personalmente en la Secretaría de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes con un día de antelación a la audiencia. Artículo cuarto. La mesa directiva de la comisión ha designado en el honorable representante Andrés David Calle Aguas como ponente coordinador del proyecto de ley la dirección de la audiencia pública, quien de acuerdo a la lista de inscritos fijará el tiempo de intervención de cada participante. Artículo quinto. La Secretaría de la Comisión efectuará las diligencias necesarias ante el área administrativa de la Cámara de Representantes a efecto de que la convocatoria de audiencia sea de conocimiento general y en especial de la divulgación de esta audiencia en el canal del Congreso. Artículo sexto. Esta resolución rige a partir de la fecha de su expedición, comuníquese y cúmplase, dada en Bogotá a los 21 días del mes de agosto de 2019, suscrita por el presidente Juan Carlos Lozada, vicepresidente Juan Carlos Rivera y quien les habla, Amparo Calderón. Señor presidente, con relación al artículo quinto, la Secretaría deja constancia ante usted y ante el Pleno de la Comisión que hemos hecho el trámite necesario en la dirección administrativa para que el canal institucional diera a conocer de la realización de esta audiencia y todos los ciudadanos interesados pudiesen participar de la misma. Lo hemos verificado y así se ha dado esta instrucción. Asimismo, señor presidente, y a solicitud de los ponentes coordinadores y algunos de los citantes a esta audiencia, hemos invitado a las siguientes personas, sin perjuicio de no ser necesario hacer invitaciones, toda vez que una audiencia pública pueden participar todos los ciudadanos que estén interesados del tema. Al doctor Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda, a la doctora María Fernanda Suárez, ministra de Minas, a la doctora Gloria Amparo Alonso, directora del Departamento Nacional de Planeación, al doctor Carlos Camargo, director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, al doctor Gilberto Toro, director ejecutivo de Federación Colombiana de Municipios, al doctor Julián Eduardo Polanía, director del Sistema General de Regalías, al doctor Francisco José Lloreda, presidente ejecutivo Asociación Colombiana de Petróleo, al doctor Luis Iván Marulanda, vicepresidente de Asuntos Corporativos Cerro Matoso, al doctor William Medina, alcalde municipal de Castilla, La Nueva Meta, al doctor Andrés Ortiz, secretario distrital de Planeación, a la doctora Luz María Zapata, directora ejecutiva de Asocapitales, a la doctora Beatriz Elena Arbeláez Martínez, secretaria distrital de Hacienda, al doctor Jairo Estrada Álvarez y al doctor Ricardo Telles. Estas son las personas invitadas en el libro de inscritos, tal conforme lo establece el reglamento, la ley quinta del 92, que debemos abrir un registro. En el libro para audiencias se inscribió el señor Leonardo Granados Cárdenas, abogado de Barranca Bermeja. Señor presidente, con esta información de la Secretaría puede usted dar inicio formal a la audiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente un saludo a los que han llegado a la Comisión Primera, que es la casa de todos. Bienvenidos en esta audiencia pública para este importante proyecto de acto legislativo. En Comisión Primera, así como en plenaria, hemos venido dando debate a ese proyecto y se han escuchado diferentes voces que todas coinciden en tener una mejor distribución de los recursos de regalías. Desde todas las regiones han venido pidiendo que estos recursos puedan ser ejecutados para solucionar muchas de las necesidades que tiene nuestro país. Y estas voces han coincidido de que debemos persistir en que cada día tengamos un país con más equidad y que solucione las necesidades de cada uno de los colombianos. En ese orden de idea, querida secretaria, sírvase decir quiénes de los invitados se encuentran presentes para cederles el uso de la palabra. Señor presidente, ya están presentes el señor doctor Rafael Puyana, director encargado de la Dirección Nacional de Planeación. Está aquí el delegado del director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, la doctora Sandra Castro Torres. Me habían dicho que el doctor Gilberto Toro estaba cerca, trataría de llegar. Está presente el inscrito, el doctor Leonardo Granados,
y está el doctor José Insuasti, director de regalías de Minenergía. Tengo entendido que hay algunos funcionarios del Ministerio de Minas. La señora ministra no ha llegado, la hemos invitado, pero tengo entendido que hay algunos viceministros o algunos funcionarios de... No hay ningún viceministro todavía de Minas, pero hay algunos funcionarios. Así que, señor presidente, pues correspondería dar el uso de la palabra a los que ya están presentes. Querido director del DNP, Rafael Puyana, ¿cuántos minutos necesita para su intervención? Buenos días, presidente, toda la mesa directiva. Realmente quería hacer una introducción corta de un par de minutos para que podamos abrir a discusiones y más bien hacer como conversación y dar también espacio para que los otros invitados puedan intervenir. No tengo planeado hacer una presentación larga, sino más bien una introducción corta de principios en 5 minutos, y con eso damos espacio que haya más espacio para discusión. ¿Estaría bien eso? Ok, director, 5 minutos para su intervención. Bueno, muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos, honorables congresistas, pero además invitados a la sesión del día de hoy. Como ustedes saben, este es un proyecto que es estratégico y hace parte desde el programa de gobierno del presidente Iván Duque, en búsqueda de una serie de principios y de optimizaciones del sistema general de regalías, por lo cual lo que voy a hacer es una introducción corta que intenta delimitar cuáles son esos principios que buscamos con la reforma, y en la cual también hemos trabajado en buscar un consenso alrededor de estas ideas en los distintos frentes, bancadas, partidos, regiones, para lograr una versión óptima del sistema general de regalías. Y antes de hacer esa intervención, quiero hacer un saludo de la directora general del DNP, la doctora Gloria Alonso, quien está en comisión internacional y por lo tanto estoy encargado de la dirección del DNP. Entonces, los principios generales de la reforma de este acto legislativo es, en primer lugar, hacer una modificación en el proyecto y en el artículo de la Constitución que contempla la estructura del Sistema General de Regalías, de manera que podamos dejar consignados en este sistema cuáles son los principios de lo que es el sistema de regalías en términos de la destinación de los recursos. En segundo lugar, cuáles son esos principios en términos de la asignación de la inversión. En tercer lugar, cuál es el sistema presupuestal. En cuarto lugar, cómo es la operación y el funcionamiento. Y en quinto lugar, cuáles son las normas transitorias. Sin embargo, si ustedes revisan el proyecto que ha sido discutido y que surtió 4 debates en la legislatura anterior, lo que ven es que lo que se están dejando ahí son unos principios rectores cuya reglamentación estamos planteando se haga en un proyecto de ley posterior, con buena parte del detalle del funcionamiento y la operación de cada uno de estos términos. Eso, ¿qué es lo que permite? Permite tener un marco general con unos principios rectores en la Constitución, y que podamos tener en una reglamentación que venga al Congreso posterior el detalle de la operación de estos principios. Ese es un primer punto de este acto legislativo. Eso significa que, como está planteado hoy en día, en términos de destinación de los recursos, lo que se plantea es que contenga proyectos de inversión para el desarrollo, que se establezca la destinación de un ahorro para el pasivo pensional y la estabilización, y que se destinen los recursos para la administración del Sistema General de Regalías. En términos de la asignación para la inversión, lo que busca es que haya criterios en 2 asignaciones para la inversión: una territorial, que va para asignación productora y para municipios priorizados, y una regional, en donde están contemplados los recursos de inversión regional, de ciencia, tecnología e innovación, y de protección medioambiental, que es un componente novedoso.
Y en términos de la asignación para la paz, este acto legislativo no está tocando para nada la forma en que el acto del 2017 reformó, y eso, digamos, se está manteniendo tal como está en el sistema general de regalías. En términos del sistema presupuestal, el acto legislativo lo que propone es que continuemos con un sistema presupuestal propio bienal, que no hará parte del PGN, que se haga con iniciativa del Gobierno Nacional y que tenga un carácter orgánico. En términos de la operación y del funcionamiento, se busca dejar que va a haber unas instancias de aprobación de proyectos que se desarrollan en la ley y que se definan unos recursos para fiscalización, incentivo a la producción y exploración, monitoreo y licenciamiento ambiental, entre otros. Cerrando con el quinto punto de normas transitorias, en donde, como lo dije ya, se mantiene la asignación de paz por 20 años ya establecida en la Constitución, y se establece el requerimiento de una expedición de una ley reglamentaria y un ajuste al presupuesto vigente. ¿Qué implicaciones tiene esta propuesta del acto legislativo como está presentado y que ha sido ya discutido en cuatro? Y ya voy a cerrar. Un minuto más para que pueda terminar. Tiene la implicación de que estamos permitiendo dejar unos principios, digamos, de marco en la Constitución, y que buena parte de esta operación se haga en una ley que busque varias cosas. Uno, que busque que haya una mayor asignación de recursos para los municipios y las regiones productoras. Dos, que esa asignación se haga manteniendo los recursos que hoy en día tienen los no productores. Tres, que busquemos optimizar el funcionamiento del sistema aprendiendo de los retos y los cuellos de botella que hemos aprendido y hemos evaluado en el funcionamiento actual del sistema. Y por último, que reevaluemos esta figura de los OCAT en línea con ese mandato de tener una asignación mucho más eficiente y efectiva de los recursos. Todo esto estará determinado en detalle en lo que será la ley reglamentaria, pero el marco que estaría en la Constitución nos deja estos 5 principios que acabo de escribir de manera general. Esa es la introducción que querría hacer. Entonces cierro con ese resumen: un marco constitucional, mayor eficiencia, mayores recursos para los productores, conservando los recursos que tienen los no productores, y cambiar la figura de los OCATs para que estemos en línea con ese figura de mayor efectividad en la asignación de los recursos. Esa es la introducción, presidente y vicepresidente. Gracias, doctor Rafael. Vamos a escuchar al doctor Leonardo Granados, abogado que se inscribió para participar de esta audiencia. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo cordial a todos los congresistas y los participantes de la audiencia. Como ciudadano de una ciudad petrolera, quiero hacer varias precisiones frente al acto legislativo. Comparto varios elementos expresados por el delegado del DNP, pero se hace importante, señor presidente, una proposición que nosotros radicamos formalmente como ciudadanos de Barranca Bermeja el pasado 21 de agosto, a poder establecer una línea especial dentro del acto legislativo, toda vez que se encuentra acéfalo del reconocimiento a aquellos municipios y entidades territoriales que tienen refinerías y ejercen efecto el proceso de refinación. Pero quiero ser muy breve y conciso en unos antecedentes importantes a esa exposición de motivos, y es el hecho de que Barranca Bermeja, que inicia en el año de 1918 con su primer pozo de petróleo y se inicia en el 1922 la refinería de Barranca Bermeja, en el marco de este centenario, 100 años de producción petrolera y de refinación de hidrocarburos, solo hasta 1974 el presidente Pastrana Borrero, mediante el decreto 1246, estableció por primera vez que se destinara el 2.75% para los municipios donde se realizan procesos de refinación petroquímica de crudos y o gas, repartidos proporcionalmente según su volumen, con destino a la preservación del ambiente y obras de desarrollo. Sin embargo, eso fue un saludo a la bandera. Este acto administrativo nunca fue aplicado, y solo hasta la ley 141 del 94, que crea el Sistema General de Regalías, se reconoce la regalía directa, y es que no solo a Barranca Bermeja, sino a las demás entidades se les pueda trasladar de forma directa el 2% de compensación de contraprestación económica. Pero hay un tema muy importante. El Ministerio de Medio Ambiente, señor presidente, determinó que la ciénaga San Silvestre, donde se capta más de
150.000 barriles de agua para el proceso de refinación, no podría ser elevado a rango constitucional y internacional, como humedal tipo Ramsar, por cuanto se capta para el consumo industrial de la refinería. Es decir, tuvo más importancia el tema de tener una refinería que le garantiza 250.000 barriles de crudos al país, que en efecto la captación de agua para el consumo humano de los municipios, pero además porque en su área protegida del Distrito Regional de Manejo Integrado de Humedal San Silvestre se ubicó un bloque petrolero llamado Marteja para los efectos del proceso de producción petrolera. Hoy, Barranca Bermeja, hablo por mi ciudad, tenemos el 95% de las fuentes hídricas contaminados con hidrocarburos, con problemas serios de contaminación en temas de fenoles y metales pesados, y la industria petrolera nos ha generado un marco negativo ambiental muy grande. En estos momentos, ustedes conocieron el impacto de Pozo Lizama 158, pero esa es la punta del iceberg, esos 2.000 barriles vertidos a las fuentes hídricas, que hoy todavía la cadena productiva de la pesca está afectada, no es suficiente, es el elemento central del daño ambiental que estamos teniendo. Lo cierto es que de los 4.600 pozos en nuestra ciudad, en la zona petrolera de producción del centro de Barranca Bermeja, todos los cuerpos de agua tienen presencia de hidrocarburos, un impacto a la fauna gravísimo. Y siendo corto el tiempo en esta audiencia, quiero ser concreto en la proposición, toda vez que este espacio lo que busca, señor presidente, es que las comunidades territoriales tengan la oportunidad de expresar sus propuestas, y frente al acto legislativo que propone reformar el artículo 361 de la Constitución Política, donde se establece que los ingresos corrientes del Sistema General de Regalías se distribuirán de la siguiente manera. Proponemos que del 20% para los departamentos y distritos municipios en cuyo territorio se adelanta la explotación de recursos naturales no renovables, así como para los municipios con puertos marítimos y fluviales por donde se transporten dichos recursos o productos derivados de los mismos, sea el 19%, y proponemos una nueva línea que es el 1% para los distritos y municipios donde se realizan procesos de refinación petroquímica de crudos y biogás repartidos proporcionalmente según su volumen de producción, con destino a la preservación del medio ambiente, a la ejecución de las obras de desarrollo y el turismo de dichas entidades territoriales. Eso implica que no solamente es Barranca Bermeja, sino que también es Cartagena, que ahora empieza su impacto ambiental a la fuente marítima, pero de igual manera tenemos a Neiva y prontamente vamos a tener a Sebaspetrol en el municipio de Antioquia, en Puerto Berrío. Es decir, 4 entidades territoriales que tienen en estos momentos contaminación de aire, porque nosotros tenemos la mayor carga de contaminación. Un minuto para que concluya. Gracias, presidente. La mayor contaminación con aromáticos policíclicos de hidrocarburos, procesos de PM10, PM25, ozono, dióxido de azufre, BTX, con las mayores enfermedades respiratorias las tenemos nosotros en nuestra ciudad. 250.000 barriles para que mueva Bogotá y parte de este país. Es importante que el gobierno nacional, me encantaría que el director de planeación escuche esta propuesta, porque lo que estamos exigiendo es un elemento de justicia de un 1% para los municipios que tienen refinerías en el país. Está acéfalo la reforma en ese aspecto y consideramos justo que Cartagena, Barranca Bermeja, Neiva y Puerto Berrío sean incluidos de forma directa en la transferencia de esta reforma. Agradezco su atención, señor presidente. Muchas gracias. Gracias. Yo quiero saludar a los compañeros y colegas de la Cámara que están presentes, a la senadora Amanda Rocío, y quiero expresar de que quiero escuchar primero a los congresistas, porque aquí hay congresistas de departamentos no productores y departamentos productores, para que el gobierno, que aún tiene que hacer alguna exposición, pueda de una vez ir respondiendo las inquietudes. Entonces, estoy atento a quien solicita la palabra. Por ahora la ha solicitado la senadora Amanda Rocío González y tiene el uso de la palabra la senadora. Muchísimas gracias, señor presidente. Un saludo especial para usted, toda la mesa, para todas las personas que nos acompañan hoy.
las regalías se han constituido en una contraprestación por la explotación de los recursos naturales no renovables, las cuales se destinan para que los entes territoriales puedan mitigar los impactos negativos en lo social, ambiental y económico. Asimismo, para que otras regiones que no sufren dichos impactos por no tener actividades de explotación de hidrocarburos o mineras, también puedan recibir beneficios de dichas regalías. Antes de la creación del Sistema General de Regalías en el año 2011, los departamentos productores, municipios productores y municipios portuarios recibían el 68% del total de las regalías. Como lo dije, para mitigar toda clase de impactos nocivos en los cuales, como mayor aumento de demanda de servicios públicos, de salud, de educación, agua, vivienda, seguridad, etcétera, por la llegada de miles de personas de otros lugares de Colombia en busca de mejores oportunidades de trabajo. Asimismo, las regalías se convirtieron en la oportunidad para aliviar en parte el alto desempleo generado por la migración masiva. Lamentablemente, el recorte del 90% de las regalías directas a los entes productores y portuarios han generado graves desequilibrios sociales, económicos y ambientales que con el pasar del tiempo adquieren dimensiones contraproducentes e inmanejables en esos territorios productores que, sin temor a equivocarme, les digo hoy, honorables congresistas, es una bomba de tiempo. Por ello considero muy importante que la reforma constitucional del Sistema General de Regalías, que ha iniciado su estudio en segunda vuelta en esta Comisión Primera de la Cámara de Representantes, en donde se reconoce por parte del Gobierno Nacional, el Congreso de la República y las empresas de la industria petrolera y minera la necesidad de incrementar las regalías directas del 9.5% en la búsqueda de una participación más equitativa para los territorios que sufren el impacto negativo. Hoy en esta audiencia pública quiero hacer un llamado respetuoso a todos los congresistas, a los entes territoriales productores y los no productores, para que unidos analicemos los graves efectos de los conflictos de las regiones con las empresas mineras y con las empresas petroleras, que han impedido los trabajos de explotación y exploración de los recursos naturales no renovables, lo cual disminuye los ingresos del Sistema General de Regalías, lo cual perjudica los proyectos de inversión de todos los departamentos y de todos los municipios de Colombia. No podemos dejar de entender a las comunidades donde se explotan los recursos mineros y los hidrocarburos cuando dicen que les están dejando los daños ambientales, económicos y sociales, o simplemente que su territorio los volvieron basureros. El futuro de Colombia es grande y promisorio. Si se armoniza la actividad extractiva sostenible con las comunidades, las empresas y las autoridades locales para aumentar las reservas y la producción, lo cual conlleva a un aumento muy significativo de los ingresos por regalías en favor de los entes no productores y de los productores. Recordemos que la producción petrolera y minera es la que más aporta al Producto Interno Bruto del país. Nosotros somos de las regiones que más estamos aportando al Producto Interno Bruto del país. Y si conciliamos las dificultades para lograr el normal desarrollo de dichas actividades, el país podrá resolver su déficit fiscal, reducirá la deuda pública y se harán las inversiones que todos los colombianos reclaman. En el Congreso de Colombia está la solución sensata y equitativa para lograr el aumento de la producción minera y petrolera. Quiero expresar en esta audiencia que una de las dificultades que han tenido los entes territoriales productores a lo largo de la historia para poder lograr el desarrollo económico y social es la asignación de regalías con destinación específica o transitoria para ser invertidos en un sector determinado, para obras de infraestructura, como en el presente caso es el agua y saneamiento básico, impidiendo la ejecución de proyectos que generan empleos directos o indirectos de carácter permanente, que en últimas son las que darán sostenibilidad a todos los habitantes de esta región. Finalmente, quiero repetir aquí una frase que una comunidad dijo en una reunión de concertación social: ¿de qué sirve tener un cheque en blanco con una importante suma si no tiene fondos? Cualquier parecido con el futuro, con el Sistema General de Regalías, puede ser una coincidencia. Muchísimas gracias, Dios los bendiga. Gracias, senadora. Tiene la palabra el representante César Lordovi.
Gracias, presidente. Gracias, presidente. Este es un proyecto que en su contexto general parece que para algunos genera la oportunidad de adelantar un debate entre minería y medio ambiente, y entre la defensa de lo uno y de lo otro podíamos quedarnos sin lo uno y sin lo otro. Es decir, podíamos quedarnos sin regalía, que entre otras cosas origina recursos precisamente y por disposición constitucional para la preservación del ambiente. De hecho, entiendo que para el ANLA se pautó 7.500 millones de pesos para hacer un trabajo que, entre otras cosas, todo el mundo le venía exigiendo, y era que en algunos lugares especiales, entre ellos Barranca Bermeja, hubieran unos inspectores especiales para la parte que corresponde a hidrocarburos. Pero continuemos. Y la ministra de Minas nos recuerda permanentemente que las reservas, tanto en petróleo y gas, todos los días son menos esperanzadoras. Pero sí son esperanzadoras el aumento o el incremento de las regalías que se esperan en los departamentos productores en especial y en los no productores, sobre la base de que ese incremento no perjudique a los demás. Y yo creo que esto permite sincerarnos. Yo acabo de conocer la noticia, y no sé si sea cierta, pero todo indica que sí, que el Consejo de Estado mantiene la suspensión del fracking en Colombia. Es decir, olvidémonos de regalías y olvidémonos de recursos mineroenergéticos como consecuencia de una explotación del fracking que, si bien no se iba a hacer ahora porque simplemente son pruebas pilotos, pues el Consejo de Estado mantiene la suspensión. Sin embargo, Ecopetrol decidió hacer ese mismo trabajo en los Estados Unidos. Entonces retomo, yo estoy de acuerdo, y ese es el origen constitucional de que las regalías en principio obviamente le corresponden a la nación, y en segundo lugar a los departamentos productores. De eso no tengo la más mínima duda, en la medida en que ese reparto también contribuya, como es su finalidad, a una serie de necesidades que tiene la particularidad de la ley que reglamenta la parte que corresponde a regalías. Mi intervención simple y llanamente tiene la finalidad de que no podemos solicitar lo uno y eliminar lo otro. Es decir, no podemos solicitar protección al medio ambiente y exigir regalías. Y también debemos tener en cuenta que no habrá regalías si no hay explotación minero-energética. Tenemos una oportunidad. Yo creo que desde el punto de vista de desarrollo sostenible y con los controles adecuados podemos proteger el ambiente. Necesariamente debemos hacerlo. Obviamente que estamos comprometidos con ello, pero pobreza y medio ambiente no son compatibles. Es decir, ante la ausencia de recursos que tienen origen en las regalías, no podemos permitir que la gente se muera de hambre y no tenga sus necesidades satisfechas, sobre pretexto que vivir del ambiente es lo que le puede garantizar su proyecto de vida. Muchas gracias, presidente. Gracias, doctor César. Tiene la palabra el doctor Alejandro Vega. Gracias, presidente, representante Jaime. Un saludo a todos los asistentes
Doctor Lorduy, yo creo que sí podemos generar un equilibrio entre la explotación de recursos naturales no renovables y una adecuada protección al medio ambiente. Y es lo que debemos buscar nosotros con las inversiones que producto y por conducto de las regalías se den. Hoy es importante, y creo yo para los que están en esta audiencia pública, partir de una base, y es que el acto legislativo del 2011 que modificó el sistema general de regalías, permitiéndole a los demás departamentos y municipios no productores de llegar a esta bolsa de recursos de financiación, pues ha generado efectos negativos en la industria petrolera. A raíz de esa nueva distribución de las regalías en el departamento del Meta y en los municipios productores que hoy le aportan, por ejemplo, la región de los Llanos Orientales, más del 75% de la producción nacional, pues la industria no ha tenido la comunicación ni la aceptación con la comunidad. Incluso la ministra de Minas y Energía lo ha denominado la falta de la licencia social. Y eso es evidente en la región. La gente ha calado mucho el discurso de petróleo sí, agua sí, petróleo no, que es un discurso falaz, porque yo estoy convencido que hoy existe la técnica adecuada para extraer nuestros recursos naturales no renovables, pero protegiendo nuestros acuíferos. Hoy tenemos que generar que la industria tenga cercanía con la comunidad, y la manera en que se puede lograr es mitigando los efectos adversos que tiene la industria. ¿Cuáles son? Factores sociales, factores ambientales, una sobredimensión de la capacidad de servicios públicos que tienen que asumir los municipios productores cuando llega la industria, cuando llega la gente, garantizarle a los ciudadanos o las zonas de influencia que puedan participar en todo este proceso económico o tener fuerzas de empleo, pero adicionalmente que los municipios y los departamentos tengan la posibilidad de invertir estos recursos por regalías en obras de impacto social, ambiental y de protección a los acuíferos. Por eso es importante este proyecto de ley y que podamos nosotros mantener un lenguaje que le dé tranquilidad a la ciudadanía, que le dé tranquilidad a los representantes de las zonas no productoras, porque ellos van a seguirse beneficiando de esta gran fuente de inversión para sus proyectos en su territorio. Pero no podemos descuidar a los municipios productores y a los departamentos productores, porque de allí depende que se mantenga y se establezca la explotación de los recursos naturales. Y hay un discurso que le hace mucho daño no solo a las regalías, sino a la institucionalidad, y es la corrupción. Ese fue un discurso que estuvo y con fundamento en las piscinas de Olas, de Arauca, de hace más de 20 años, y en otras situaciones reprochables que han pasado en la vida nacional, pero tenemos que garantizar que la institucionalidad se blinde ella misma y pueda tener los controles fiscales y administrativos necesarios para que la inversión sea transparente. Y hoy quiero felicitar al DNP, porque en este escenario nuevo de las regalías se ha ampliado la metodología para presentar proyectos. Esto ha reducido los impactos negativos de la mala inversión. Hay controles que hoy debemos mantener, pero debemos darle confianza a la institucionalidad y que la Contraloría también pueda hacer vigilancia a los recursos de regalías. Hoy no podemos que con el discurso de la corrupción, pues entonces los recursos que van a hacer, necesitamos inversión en nuestras regiones y tener confianza en las instituciones territoriales. Tenemos que fortalecer la descentralización. No puede ser que la inversión de las regalías siga siendo centralizada en Bogotá, vistas desde un piso 26 aquí en el edificio del DNP, y que sea manejada directamente por los representantes de la región. Harry, usted y la gente del Caquetá conocen las necesidades y la manera de cómo se deben establecer las necesidades en el Caquetá. No solo debemos tener nosotros aquí desde Bogotá este tipo de visiones centralistas para invertir las regalías. Por eso acompaño este proyecto de acto legislativo, representante Rodríguez, y a toda la comisión. Creo que este es un escenario indispensable para generar la armonía y poder llegar
a tener los acuerdos necesarios para la correcta inversión de los recursos, primero que garanticen sostenibilidad en la producción, que haya más exploración, pero que se garantice la protección de los recursos ambientales en las zonas productoras. Muchas gracias, presidente, por el espacio y quedaremos atentos a seguir acompañando esta iniciativa. Gracias, doctor Alejandro. Sigue el doctor Harry González. Gracias, presidente. Muy buenos días. Un saludo especial a usted, a la mesa directiva, a los equipos del Departamento Nacional de Planeación, del Ministerio de Minas, a los compañeros congresistas y en general a todos los amigos que participan en la audiencia pública. Nosotros vamos a tener la oportunidad, presidente, de discutir esta vuelta de la reforma constitucional, pero yo quise inscribirme en la audiencia también para sentar mi punto de vista como habitante de la Amazonía colombiana. A mí me parece que esta reforma constitucional es una buena oportunidad para crear un carácter de discriminación, un criterio de discriminación positiva para establecer en qué regiones de Colombia se debe promover la explotación de hidrocarburos. Todo el país no puede ser objeto de explotación de hidrocarburos. Todo Colombia no puede ser objeto de explotación de hidrocarburos. Y una cosa es explotar hidrocarburos en La Guajira y otra cosa es explotar hidrocarburos en el departamento del Caquetá, o en el Putumayo, o en el Guaviare, o en el Amazonas. En la Amazonía colombiana debe haber un criterio, llamo yo, de discriminación positiva, donde seamos mucho más exigentes, y ya tenemos algunas normas técnicas para definir cómo se hace la exploración petrolera y cómo se hace la explotación petrolera. Debe haber un criterio distinto para regiones que son más sensibles desde el punto de vista del medio ambiente. Y mi invitación es esa: si podemos crear, querido director de planeación, algo en el articulado de la Constitución que permita orientar eso y que después sea objeto de regulación, yo creo que es una buena oportunidad. De lo contrario, la conflictividad social va a seguir incrementándose, y eso no es positivo ni para las regiones, pero tampoco es positiva para la industria del petróleo. La industria del petróleo, que es lo que quiere, sacar petróleo, pero no lo quiere sacar donde la gente se le atraviese, le queme los carros, le pinchen las llantas, y mucho menos donde empiecen a haber actores armados ilegales como las disidencias de las FARC, que empiecen a ver allí una oportunidad de acercarse a la población. La industria del petróleo debe estar donde haya un cierto grado de tranquilidad social para desarrollar esa industria. Y con lo que está pasando en Brasil, yo creo el presidente Duque nos está llamando la atención a todos los colombianos, está diciendo que hay que proteger la Amazonía. Pues el gobierno nacional, es que el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Minas hacen parte del gobierno nacional y tienen que cumplirle a su presidente. Por eso fue que el presidente Duque se fue para allá a Leticia esta semana, a Perú, a anunciar que quería un pacto de todas las naciones para proteger la Amazonía. En El Espectador le dijeron que el pacto ya se había suscrito desde el año 78, pues que lo vuelvan a suscribir. Yo no le veo nada de malo a eso, pues que le vuelvan a suscribir ahora el pacto, y si lo quiere liderar el presidente Duque, pues mucho mejor. Y si ese pacto incluye no explotar hidrocarburos en la Amazonía colombiana, pues si me dejan firmar a mí el pacto, mejor aún. Y si hay que lo firmen el 1,5 millones de habitantes que tiene la Amazonía colombiana, pues mucho mejor. Y en eso tenemos que cumplirle al presidente, querido director nacional de planeación. Y también voy a dar la pelea de mirar cómo desde el punto de vista constitucional se prohíbe el fracking en Colombia. Si el Consejo de Estado ya lo dijo, pues no tengamos temor a eso, y que se hagan otras técnicas, y que hagamos un debate político aquí en nuestra nación, si es que cualquier técnica vale la pena para explotar los hidrocarburos de este país. ¿A cambio de qué? De los mismos riesgos que vemos todos los días en medios de comunicación y en redes sociales de lo que pasa en Norteamérica o en Australia o en otros países del mundo que han usado esa técnica. ¿Por qué en Europa no se utiliza el fracking? ¿Por qué las naciones que precisamente ponen dinero para proteger la Amazonía no utilizan el fracking? Ellos en sus territorios no utilizan el fracking, y si quieren venirlo a utilizar sus empresas petroleras aquí en nuestro país. Y por último, presidente, miren, para
para las regiones que no somos productoras, yo soy del departamento de Caquetá, esta reforma constitucional es una maravilla, es perfecta, gracias a los autores de esta iniciativa, presidente, usted que es uno de ellos, al gobierno nacional. ¿Por qué? Según las cuentas, al Caquetá actual... Un minuto para que culmine. Gracias, concluyo rápidamente. Al Caquetá actualmente le están llegando aproximadamente por los distintos fondos de regalías, incluyendo el Fondo de Ciencia y Tecnología, 205.000 millones de pesos bianual, cada 2 años. Con esta reforma nos van a llegar 208.000. Eso es muy bueno para una región que no es productora. Sin embargo, si el discurso que yo estoy utilizando es este, de que hay que proteger el medio ambiente, donde no haya explotación de hidrocarburos debería llegar menos dinero del petróleo. Yo debo ser coherente, y eso es lo que yo le digo a la gente del Caquetá, porque en el Caquetá andan todos los ciudadanos o la mayoría diciéndole que no venga la industria petrolera. Pues si no va la industria petrolera, entonces que no haya plata de regalías, Por eso me fascina esta reforma constitucional, porque puedo seguir con mi posición de que no vaya la industria petrolera a la Amazonía, pero además me están dando plata, lo cual es muy importante para el desarrollo de esa región. Pero si incluso podríamos disminuir esos montos, porque si es el esfuerzo de donde sale el petróleo, es donde más sufren por esa misma explotación de regalías, y es donde más debería existir la compensación. Gracias, doctor Harry. Tiene la palabra el doctor José Daniel López. Muchas gracias, señor presidente. Creo que esta reforma al régimen de regalías solamente va a ser viable en la medida en la que logre mantener unos equilibrios que son muy finos, que son muy delicados. Uno, que lo decía el doctor Lorduy, pero lo quiero reiterar. Yo creo que hablar de más compensaciones por la vía fiscal para las regiones, los departamentos y municipios que producen hidrocarburos o minería o tienen función portuaria, por supuesto es saludable. Es verdad que a la reforma anterior, la del gobierno del presidente Santos, se le fue la mano y terminó reduciendo incentivos para que esos territorios aceptaran actividades que tienen grandes beneficios, pero que también están llenas de impactos. Pero creo que esta reforma, dar el paso de esta reforma, debe implicar también una corresponsabilidad a partir de los beneficios recibidos. Esto no va a quedar escrito en ninguna parte, no podría quedar escrito en esta reforma, pero lo que uno sí esperaría que ocurriera en las regiones productoras es que la aprobación de esta reforma contribuya a que exista un mejor ambiente para la viabilidad social, la viabilidad política y la viabilidad comunitaria de los proyectos petroleros, mineros, entre otros, y no solamente en la fase de producción, que es la que va a generar las regalías. ¿Qué va a pasar con las sísmicas de petróleo que hoy tienen tantas dificultades para llevarse a cabo en todo el país? Mi pregunta es, ¿esto sí lo va a facilitar? ¿Esto sí va a ayudar a viabilizarlo? Por supuesto, doctor Harry, no en la Amazonía, por supuesto no en las zonas de mayor valor natural, no vamos a seguir el mal ejemplo de Brasil, pero hay zonas donde se puede desarrollar la actividad petrolera, que el dilema no es, como bien lo decía el doctor Alejandro, agua o petróleo, sino es agua y petróleo, es desarrollo sostenible. No es ni conservacionismo, ni una pasión irreflexiva por la producción a como dé lugar, y creo que ese es el primer reto que debe tener este proyecto, y es un reto de orden político, eso no queda en la reforma constitucional, pero sí es un compromiso político de la clase dirigente de estas regiones para jugársela por estos proyectos o para generar ambientes distintos. Hoy es muy difícil. Esa es la primera reflexión. Y la segunda reflexión, que es la que a mí como representante por Bogotá más me interesa, es que entendemos que sea necesario, como ya lo decía, más compensaciones a las regiones productoras, pero yo sí lo digo con total nitidez y de frente, pero no a expensas de los ingresos de las regiones no productoras. En articulados que hemos revisado en esta comisión ha habido propuestas que no más al Distrito Capital,
le costarían cerca de 200.000 millones de pesos al año. No sé si esta versión tenga estos mismos impactos, por eso solicité invitar a la Secretaría de Hacienda de Bogotá para que nos cuente la visión del Distrito Capital, solamente como un ejemplo de región no productora sobre la materia. Pero como esto no es una cobija corta entre regiones productoras y no productoras, creo que la solución está sin duda en el recorte a los costos de funcionamiento del sistema general de regalías. Entonces creo, para sintetizar y concluir, presidente, primero, que este triunfo que las regiones productoras van a obtener implica mayor responsabilidad con la producción y con la exploración, donde sea ambientalmente sostenible. Y segundo, que, y no creo que hable solamente por mí, sino por la voz de congresistas que al menos en la Cámara tenemos el deber de representar esa nuestra región. Y yo como representante por Bogotá sí no voy a votar un proyecto que le quite un solo peso a la ciudad que me corresponde y que debo representar acá en cada decisión que tomemos. Por eso quiero dejar puesto la pregunta sobre el impacto fiscal que esto tiene en las regiones no productoras y por supuesto pedirle, presidente, que incluyamos dentro de las intervenciones al director de estudios de la Secretaría de Hacienda, al doctor Medellín, que acá nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Jairo Cristancho, representante de Casanare. Gracias, señor presidente. Doctor Jaime, un cordial saludo al doctor Puyana, del DNP, a todas las personas invitadas al día de hoy, a los honorables congresistas que nos acompañan y al público que está en el día de hoy. Este debate tan importante, esta audiencia, que me parece prioritaria para llegar a unos acuerdos para todos que quedemos contentos. Y yo quiero decir, y doctor Jaime, veo que está manejando la discusión muy interesante de una zona productora, no productora. Y aquí no podemos caer en la discusión de que nosotros somos productores y ustedes no son productores, entonces que por eso no nos conviene y sí les conviene. No, ese no es el fondo del tema. Aquí lo importante es que nosotros como zonas productoras estamos viendo que hacen la fiesta, traen los recursos y nos dejan, ni siquiera nos invitan a la fiesta. Y ahí está el problema. Cuando uno se pone a ver la exportación de Colombia, el 50% corresponde a hidrocarburos y a minerales. Ojalá, y eso no me alegro, es lamentable, ojalá que fuese enfocado en la producción agrícola, en la agroindustria, que no fuera basada en esa exportación en el tema de hidrocarburos y tema de minerales. Pero entonces aquí el llamado es, listo, tal vez no se le mejoren las compensaciones a las zonas productoras. Difícilmente nosotros los congresistas de esta región podemos contener esa manera que la población como tal nos lo está diciendo. ¿De qué sirve que nos saquen aquí el petróleo si no tenemos ningún beneficio? Es que ni siquiera tenemos carreteras. En este momento pues la vía llano está cerrada y la conectividad con el Casanare, con el Arauca es mínima, y eso que produce el 75%, y al de ese 50% es un gran dinero que le llega al pueblo colombiano. Yo creo que no puedo matar con la gallinita de oro mientras tanto. Yo no, si no hubiera petróleo, mucho mejor. Si hubiera otra alternativa, mucho mejor. Nosotros de por sí, Zorro, somos el futuro en tema del agro en el país y en el mundo. Somos la futura despensa. Tenemos la tierra para la adecuación. Y ojalá que nos fuéramos por ese lado y no exploración petrolera, porque al final de cuentas, quienes nacimos en el llano, vivimos allí en estas zonas, pues vemos de los ríos unos riachuelos. Y lamentablemente hay una irresponsabilidad de la producción de las empresas petroleras. Ese 1% de compensación ambiental, que no es la discusión del día de hoy, pero no se ve reflejado, que debía estar en compra de hidrocuencas, en el mantenimiento de que los campesinos, ojalá se les diera un bono por mantener, no talar árboles, que se cuidara ese bono como tal ambiental, que es lo que uno espera para que el campesino subsista y no tenga que deforestar. Entonces yo creo que aquí hay que enfocar el tema, que si acabamos los recursos, ¿con qué vamos a financiar el PAE?
eso se volvió una colcha de retazos. Cada vez que faltan recursos del gobierno, dice, ahí están las regalías. Entonces un billón de recursos para educación. ¿De dónde? De regalías. Todo, la solución de regalías. ¿De dónde se están sacando esas regalías? De estas zonas productoras. Por eso cuando se persona el 50% del total de producción de las regalías para esas zonas, no es por capricho. No, en Casanare éramos 150.000 habitantes en los 90 y somos 400.000 en este momento. 400.000 habitantes que requieren salud, que requieren educación, que requieren vivienda, servicios públicos. Es para eso, y allá no trabajan solamente la gente de los llanos orientales. Allá bienvenido todos los colombianos, a todos los hemos recibido. Y si ustedes ven las empresas petroleras, sobre todo la mano de obra calificada, la lleva de las ciudades de Bucaramanga, de Medellín, de Bogotá. Nunca le hemos cerrado las puertas. Entonces el llamado aquí es no cerrarnos las puertas entre nosotros. El llamado es aumentemos la producción petrolera respetando el medio ambiente. Obvio que sí, aumentémosla. Y en lugar de 16, 18 billones de pesos que tenemos en este bienal de regalías, pues pasémosla a 21, a 22, a 23, y seguro que no serán afectados, nadie seremos afectados, pero nuestra gente sí va a ver reflejada una inversión. ¿Que hay que hacer control de esa inversión? Claro que hay que hacer control. ¿Que hay que mejorar los OCAS? Claro que hay que mejorar los OCAS, porque muchas veces determinaban las obras que de Bogotá, de una oficina, tal vez decían que era lo que beneficiaba a la región, pero que en la región no eran las prioritarias. Y que hay que enfocar esos recursos en esos sectores de inversión, en desarrollo social, económico, en el tema ambiental, en agua potable, en saneamiento básico, en inversión educativa, en infraestructura, en dar trabajo a la gente. Y aquí hay que enfocar el tema en 3 problemáticas que nos dice la población de estas regiones. 3 problemáticas. Uno, el tema ambiental, que ha sido discutido, que es muy importante, que no podemos acabar con nuestros recursos ambientales. En los llanos orientales, quienes no lo conocen, allí como tal están los famosos humedales, y eso es igual importante que el Amazonas. Es un ecosistema que no se puede acabar. Allí como tal, otro tema es el social, que es el talento humano. ¿De qué nos sirve tener mucha empresa y la gente sin empleo? ¿De qué nos sirve? De nada. Por eso hay que, ojalá que nos ayuden, que quede incluido que el talento humano debe ser priorizado en la región, porque no somos gente de la región, gente que se ha ido a vivir allá, que llevan 5, 10 años. Y el otro es la parte económica, que es que tal vez lo que el doctor Duque nos está dando la posibilidad de que llevemos este debate, ojalá a los 8 debates de acto legislativo. Y la parte económica, la promesa mínima era el 30%, ya vamos en el 22% en lo actualmente que se va a discutir, y que el 5% a los municipios productores extra. Pero me parece muy importante algo y lo respetaría, que es un 15% de recursos a los municipios más pobres de este país, porque es que la inequidad es grande, el índice de Gini es nefasto en este país, pero también esos 15% de municipios más pobres, que esos recursos vayan para allá, estamos de acuerdo, pero que no nos olvidemos que hay una región en la cual si no hay exploración, no hay regalías, y si no hay regalías, no hay plata para nadie. Entonces yo llamo aquí un llamado, de verdad, para que nos pongamos de acuerdo, saquemos un buen proyecto de ley, en el cual no se vean afectadas, doctor López, los recursos para su ciudad, pero que tampoco nosotros nos... 30 segundos para que termine. Porque estamos en este momento recibiendo menos del 10% de regalías, menos del 10%, es por lo menos recibir el 30% sería para hacer esa inversión, que como lo digo, ni siquiera vías tenemos, ni siquiera los servicios básicos los tenemos en muchos municipios de las zonas productoras. Entonces piensen también en nosotros, que a pesar de que nos ven como los Beverly Hills de este país, somos gente que tenemos muchas necesidades y que le estamos diciendo, por favor, es la única oportunidad, porque esté seguro que en 10 años no va a haber petróleo, habrán otras energías alternativas y los recursos. Gracias, doctor Jairo. Tiene la palabra la doctora Sandra Castro, asesora de las políticas públicas de la Federación Colombiana de Municipios. Muchas gracias, presidente. Gracias por la invitación. Primero, una excusa del doctor Gilberto Toro, que se le alargó un compromiso con Presidencia de la República y no alcanzó a llegar.
La Federación Colombiana de Municipios ha trabajado de cerca tanto con el gobierno nacional como con los ponentes del proyecto para lograr un equilibrio que es bien difícil, que es tanto regresarle recursos de parte de los recursos de regalías a las regiones productoras, porque finalmente los efectos ambientales y sociales de la explotación de hidrocarburos pues son localizados. Definitivamente estas regiones necesitan una mayor compensación, sin que al mismo tiempo afectemos a regiones no productoras que han conseguido en las regalías recursos frescos para para desarrollar sus planes de inversión. Esto creo que se ha logrado con bastante trabajo, sacrificando algo que es bastante racional, parte de los recursos de funcionamiento del sistema, que es bien importante, y reduciendo el ahorro. Digamos que de eso hay que ser conscientes. Así es como estamos logrando el equilibrio, y nos parece que es adecuado, que es coherente y razonable hacerlo de esta manera. El funcionamiento dejaría de representar el 5% del sistema que representa hoy, pasaría al 3%. Las regiones productoras pasarían del 12% al 20%, y adicionalmente habría otro 5% para municipios productores. Entonces creemos que allí están unos recursos bien importantes para que trabajemos en recuperar esa licencia social de la que habla la señora ministra, y para que trabajemos en la recuperación de los efectos ambientales. Y adicionalmente, los municipios más pobres del país, que hoy en día participan en más o menos un poco menos del 12% del sistema, pasarían a participar con un 15% del sistema. De manera que es una reforma bastante ponderada y que ha logrado todos estos cambios, digamos, con mucho trabajo y buscando muchos acuerdos. Y otra cosa que queremos destacar bastante es la desconstitucionalización de los órganos colegiados de administración y decisión. La Federación Colombiana de Municipios desde el inicio del sistema estuvo en desacuerdo con esta forma de decisión de la inversión, porque consideramos que nuestras autoridades democráticamente elegidas en las regiones son quienes tienen las competencias, la autonomía, la legitimidad democrática para decidir sobre su inversión. Estamos de acuerdo en sentarnos a discutir una forma de decisión que, respetando el principio constitucional de la autonomía, nos dé garantías a todo el país sobre un uso eficiente y transparente de las regalías, y eso seguramente va a ser en la ley que reglamente este nuevo acto legislativo. De manera que con estas condiciones la Federación ha estado acompañando y va a seguir acompañando los esfuerzos para que en el Congreso de la República logremos esta revisión del sistema general de regalías que beneficie a todos, tanto a regiones productoras como no productoras. Muchas gracias. Muy amable. Tiene la palabra el doctor César Ortiz Zorro, representante del departamento de Casanare. Gracias, doctor Jaime. Yo le quiero pedir un gran favor. Me voy a demorar un poquito más. Yo soy autor del proyecto 343, por lo tanto le pido que me regale unos minuticos de más. La presentación. Bueno, antes de que esté la presentación, yo no sé si ustedes ya vieron por los medios de comunicación que Yopal está inundada, la ciudad. Una ciudad que hoy tiene 150 urbanizaciones ilegales por el boom petrolero. 150 urbanizaciones ilegales, que puedo decir que casi el 35% de la población de Yopal vive en urbanizaciones ilegales, gracias a que ese boom petrolero, mucha gente del Tolima, del Huila, de Antioquia, de la costa, de Cundinamarca, de todos los departamentos, hoy la población de Casanare, los llaneros, los natos, tan solo somos el 30%, el 70% es gente que llegó, una sobrepoblación del 243%, mis queridos representantes. Y hoy allá, si ustedes vieron los colegios inundados, las urbanizaciones están inundadas
Doctor Jairo, usted que ha dado la lucha por la ciudad de la bendición, más de 30.000 habitantes que hoy no cuentan con servicios públicos. Yopal recibía 60.000 millones de pesos por regalías y ahora recibe 3.500 millones de pesos. ¿Cuánto le vale, honorables representantes, meterle acueducto, alcantarillado, electrificación, todos los servicios que requieren esas personas? Esas son las consecuencias de ser un departamento productor. Bueno, era simplemente para que por favor remitan, entren a internet y miren Yopal, inundado porque no tiene cómo meterle el alcantarillado y todos los servicios que requieren los yopaleños. La siguiente, por favor. Yo aquí quiero que hagamos un pequeño análisis de cuánto fue lo que le quitaron a las regiones productoras. Con la anterior legislación y con el presupuesto anual de regalías que quedan un 9.1, con el anterior recibíamos, las regiones productoras recibían 6.1 billones de pesos, 6.1 billones de pesos, y los no productores recibían 3 billones de pesos. Con el acto legislativo 05 del 2011, que fue una reducción del 90% de las regalías, de recibir el 68%, nos bajaron al 9.45%. Con ese acto legislativo pasamos de 1.6 billones de pesos a 859.000 millones de pesos. Y las regiones no productoras, de recibir 3 billones de pesos, pasaron a recibir 8.24 billones de pesos. ¿Qué es lo que plantea este proyecto de acto legislativo 343 unificado con el del gobierno nacional? Como vamos con ese 25%, y podemos empezar aquí a hablar si eso es inequitativo, si hay equidad, no hay equidad, si es injusto o no es injusto. Con el acto legislativo proponemos que después de recibir 6.1 billones de pesos, después de pasar con el acto legislativo 859.000, hoy con todos los problemas que tenemos, recibamos 2 billones de pesos, las regiones no productoras reciban 6.9 billones de pesos. ¿Qué queremos decir con esto nosotros? Más adelante les voy a mostrar las cifras de la inversión que va a haber en las regiones productoras para exploración y explotación petrolera. Y pongan atención a estas cifras, honorables representantes, porque es que el país quiere más producción, los no productores quieren más regalías, pero ¿a quiénes les va a tocar que asumir todos los costos de lo que viene? Señores, para solo Casanare, pacto minero energético, o sea, para exploración y explotación petrolera, para Casanare 18.2 billones de pesos. Si quiere adelantémonos un poquito, por favor, a esa presentación. Siguiente. No. Ah, sí, perdón. Para Casanare, 18.2 billones de pesos. La inversión anual antes era promedio de 2 billones de pesos. 2 billones. En este Plan Nacional de Desarrollo para Casanare, el 75% del presupuesto del plan plurianual para Casanare, el 75% es inversión privada, pero parte de esa inversión privada, de ese 75, casi el 90% es para sacar petróleo. 19 billones de pesos. ¿Quieren aumentar la producción? ¿Quieren más regalías? Nos mandan a nosotros toda la inversión, van a sacar con esos 19 billones de pesos, que es la inversión de los últimos 10 o 12 o 15 años, nos van a reventar el departamento, nos van a generar más daños, nos va a llegar más gente, y hoy no tenemos ni siquiera cómo cubrir nosotros las necesidades básicas, y sí pretenden decirnos a nosotros que nos van a devolver un poquito para darnos una consolación, ¿sí?, para generarle más regalías al país. El Meta, 3.8 billones de pesos. Arauca, 835.000. ¿Qué quiere decir esto, señores? Que nosotros, que no podemos seguir diciendo que queremos riqueza de los hidrocarburos, generándole pobreza
a los productores, porque lamentablemente, mis queridos compañeros, hoy para Casanare y para las regiones productoras, la industria petrolera no nos está generando desarrollo, nos está generando grandes problemas sociales. Siguiente. Entonces aquí está. Miren la reducción en comparación para del año 2011 versión versus 2018. El Meta, una reducción de menos 97%, Casanare reducción del menos 95%, Arauca de un menos 98%, Santander de un menos 96%, Putumayo, o sea, una reducción del menos 95-96%. Honorables representantes, ¿de verdad creen que eso es justo? Ustedes saben, representantes, que donde hay exploración y explotación petrolera hay daños de todo tipo. Recuerden que en la época cuando salió petróleo en Casanare no solo llegó el petróleo, llegó la guerrilla y llegó el paramilitarismo. Entonces lo que nosotros estamos pidiendo es simplemente algo de justicia y de equidad. Nunca las regiones productoras desconocieron que las regalías las repartieran en todo el país. Nunca, honorables representantes. Y nunca desconocimos que las regalías llegaran a las regiones más pobres. Y el proyecto no tiene la intención de quitarle las regalías a las regiones no productoras. Nosotros hemos compartido, nosotros hemos sido generosos, pero hoy a mí, en realidad, honorable representante, me da Tiene un minuto más para que termine. La siguiente, aquí les hablo, una sobrepoblación del 243%, no tenemos cómo cubrir todas esas necesidades, 150 urbanizaciones sin servicios públicos, sin gas, sin pavimentación, el agua potable, hoy el hospital de Yopal vive lleno, porque todas esas urbanizaciones ilegales, mis queridos amigos, la gente está consumiendo lo que deja en el baño, mis queridos amigos. Por eso ese hospital vive lleno de niños por infecciones gastrointestinales. ¿Cómo vamos a cubrir nosotros todo eso que nos toca pagar en salud cuando no tenemos nosotros las regalías? La oferta en temas de seguridad, si ustedes entran hoy, miran que Yopal y Casanare es uno de los departamentos más inseguros. Solo Yopal tiene 70 policías para cubrir 200.000 habitantes. Las vías, nuestras vías terciarias, tan solo tenemos un 4%, un 4%. Y señores, Casanare es el primer productor de arroz, el segundo en palma, el segundo en ganadería, y las mismas petroleras nos dañaron las vías. Tenemos una cartera de 26.000 millones, doctor Lorduy, porque los arroceros en la vía se le caen los camiones. Un departamento, el segundo productor de petróleo y el primer productor de gas. No tenemos plata. Gracias, doctor César. El tiempo. Un minuto. Tierras, entonces, por favor, el mapa de tierras. Yo quiero hacerles una pregunta. Los departamentos como Antioquia, perdón, que es que me enredé acá, como Antioquia, Cesar, Sucre, mapa de tierras. Esos rojos que ustedes ven ahí son los departamentos que están produciendo petróleo. Lo amarillo son los departamentos que están en exploración. O sea, muchos de los departamentos que hoy no son productores, muchos de esos departamentos que no son productores son potencialmente productores. Yo les quiero hacer una pregunta. Cuando les toque a ustedes, cuando sus departamentos sean productores, ¿ustedes van a promover una nueva reforma para aumentar las regalías a las regiones productoras? Señores, no perdamos esta oportunidad histórica para hacer una reforma equitativa, justa, pero... Gracias, doctor César. Tiene la palabra el doctor Julián López, subdirector de la Federación de Departamentos. Muy buenas tardes, señor presidente, a los congresistas que nos acompañan, a los miembros del gobierno y al público en general. Un saludo muy especial de nuestro director, el doctor Carlos Camargo Asís. Entrando en materia,
nosotros desde la Federación Nacional de Departamentos hemos acompañado con energía y entusiasmo el proyecto de acto legislativo que reforma las regalías. Hemos hecho durante los últimos 6 meses 4 reuniones intensas con miembros del gobierno, con parlamentarios, algunos autores y otros no. Hemos estado pendientes además, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con cada uno de los debates que se han presentado al interior del Congreso, y creemos que es un proyecto bueno, es un proyecto que le devuelve la dignidad a las regiones productoras, quizá no como lo esperan, pero sí de alguna manera logra contrarrestar eso que hoy no se está viendo. Queremos también mencionar que estas regiones productoras van a pasar de recibir 11.2% de regalías al 20%, eso sería un incremento del 8.8%, y si le sumamos el 5%, sería el 13.8%. Adicionalmente, hemos dado la discusión duro con los departamentos no productores para que, por favor, no nos quiten ni un solo centavo de lo que hoy se recibe. Eso es la suma del Fondo de Compensación Regional y el Fondo de Desarrollo Regional, y eso suma en total un 34%. Creemos que el Gobierno Nacional va a honrar su palabra y va en la ley reglamentaria, o en lo que va a reformar la 1530, pues lograr que eso se haga de una manera equitativa. También celebramos que el 10% del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación se mantenga. Ahí hay un incremento del 0.6%, creemos que es significativo, y este gobierno le ha dado un impulso importante a ese fondo con la dinámica que viene trabajando Colciencias. Tenemos, por último, señor presidente, 3 sugerencias. Siempre ha sido una preocupación por los departamentos, sobre todo los no productores, en el tema de ese 34%, que ojalá se logre, dar el sano debate de por qué no dejarlo de una vez atado a que sean los departamentos los que organicen ese 34%. Lo segundo es que en el tema del mayor recaudo, si nosotros cogemos la comparación de la ley 1942 del 2018, ahí hay un 3.7 billones de pesos. Se está proponiendo que hoy eso quede 70-30, 70 para el ahorro y 30% para las regiones productoras. Nosotros proponemos que se abra un poco más hacia esas regiones y que sea 50-50. Si nosotros cogemos esa platica, siempre es bastante recursos. Entonces 3.7 billones solamente para este bienio, pues es algo importante. Habría que entonces mirar a ver cuál va a ser el mayor recaudo del siguiente bienio. Y por último, muy importante, el proyecto que estamos aquí trabajando, consideramos que es positivo, pero esto va a ser un éxito, señor presidente, señores congresistas, si solo si nos colocamos juiciosos con la reglamentación. En la reglamentación es donde está el quid del asunto. Nosotros desde la Federación estamos trabajando de una manera muy juiciosa, los gobernadores están haciendo la tarea. Vamos a tener una reunión este viernes 30 de agosto con una comisión de 7 gobernadores que están interesados en trabajar la propuesta. Esto se hizo en la asamblea de Paipa, ellos quedaron designados y básicamente vamos a trabajar 4 puntos. El primero es la priorización inteligente de las inversiones, el segundo es la visión estratégica real de la inversión regional, el tercero es facilitar el proceso de aprobación de los proyectos, que yo creo que es un sentir general. Aquí esos cuellos de botella hay que eliminarlos, esto tiene que fluir y la gente tiene que ver prontamente la plata de sus regalías invertidas de una manera contundente y macro. Para que termine. Tenemos que dejar de pensar en esos pequeños proyecticos, tenemos que hacer proyectos de gran envergadura y que algún día
podamos mirar 20 años atrás y tengamos los proyectos de regalías invertidos y digamos esto se hizo con esos recursos. Y por último, el 4 pilar es la distribución basada en resultados. Yo creo que con eso, señor presidente, vamos a tener unas regalías en lo que tiene que ver con su reglamentación justas y dinámicas para que el país avance. Muchas gracias. Gracias, doctor Julián. Tiene la palabra la doctora Pamela Fonrodona, delegada del Ministerio de Hacienda, del grupo de regalías. Buenas tardes. Pues realmente creo que todo se ha dicho, la importancia de esta reforma para que realmente se pueda reconocer a las zonas productoras todo lo que hacen en sus municipios y la explotación que se está haciendo, ya que ellos sufren todas las consecuencias de la explotación. Es muy importante resaltar que los porcentajes se les va a mantener a todas las entidades territoriales, un poco como dijo la delegada de Federación de Municipios. Realmente lo que se va a afectar es el porcentaje del ahorro, el porcentaje de funcionamiento, y eso lo que sobra, lo que se hace es la distribución aumentando el porcentaje de los productores. Yo creo que pues todo está dicho. No sé si tienen algunas dudas frente a las cifras en concreto para que las revisemos o si ya están claras. ¿La propuesta de qué, perdón? Pues realmente no está desagregado por lo que hace cada uno de los productores. Está desagregado es aquellas entidades territoriales productoras van a recibir el tema en los departamentos un 20%. Hoy en día reciben el 11,2% de las regalías y a los municipios productores se les va a dar adicionalmente un 5%. En esa distribución están los portuarios, están todos los municipios que hoy en día están considerados como productores. Sí, doctora Pamela. Tiene la palabra la doctora Carolina Roa, viceministra de Minas. Muchas gracias, presidente, representante Rodríguez, y muchas gracias a los senadores y representantes, federaciones que nos acompañaron en la audiencia del día de hoy por sus valiosos aportes. Yo quisiera empezar por ratificar que el objetivo de esta reforma, desde lo que corresponde al Ministerio de Minas, es hacer una reforma que nos permita seguir avanzando para que la riqueza de los recursos naturales se convierta en la riqueza de los ciudadanos que están en el suelo, es decir, que la riqueza del subsuelo se vuelva la riqueza del suelo, y que esa riqueza y esos recursos deben, y es nuestro mandato, producirse conservando el medio ambiente, un tema que recurrentemente todos ustedes mencionaron en sus intervenciones, y que produce conservando. Para eso esos son los principios, digamos, que guían la reforma que desde el Ministerio de Minas y Energía, en conjunto con el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda, estamos adelantando. Recordemos que el proyecto de acto legislativo que ya fue aprobado en su cuarto debate también reconoce la importancia de los municipios y departamentos productores en esta actividad, y por eso hace una redistribución de recursos hacia estos departamentos. En la actual versión del proyecto de acto legislativo, la distribución pasaría, como se mencionó anteriormente, de un 11% a un 25% si se incluyen los municipios más pobres. Es un reconocimiento a esa actividad que se produce en esas regiones, y que es la base sobre la cual se distribuyen todos los recursos de las regalías. El segundo principio, en el términos de equidad, no es mejorar la participación de las regiones no productoras en el sistema, porque pues eso es un avance que tuvo la anterior reforma y que el Gobierno Nacional está comprometido con que se mantenga. Representante, usted lo mencionaba, su preocupación como representante de Bogotá, y eso es, digamos, un mandato y un ejercicio que nosotros estamos haciendo para no afectar a ninguna región no productora a través de la reforma. Entonces, con esos dos principios, creemos que tenemos las herramientas suficientes para que la actividad productiva siga siendo muy importante en las regiones, pero además la reforma reconoce otros actores que vienen trabajando en el sistema y que son muy importantes, como lo son el Fondo de Ciencia y Tecnología,
pero sí me gustaría destacar, porque casi todos lo mencionaron en sus intervenciones, es que este proyecto de acto legislativo le asigna un 1% a la protección del medio ambiente de manera directa, es decir, 1% de los recursos que van a estar destinados a proyectos de deforestación, a proyectos para conservar los parques naturales, a todos los temas ambientales que son consistentes con la actividad productiva y que deben reconocerse a través de la reforma. Y no solamente de manera directa para la conservación, sino dentro del sistema de funcionamiento del proyecto de acto legislativo también se van a asignar recursos a las autoridades ambientales, porque precisamente para que podamos ratificar que la actividad minera se hace de manera responsable con el medio ambiente, debemos fortalecer no solamente las instituciones que administran el recurso del subsuelo desde el punto de vista minero y extractivo, sino también fortalecer a las autoridades ambientales, quienes son las que tienen la otra llave mediante la cual se desarrolla la actividad productiva, y eso es algo que está contenido en esta reforma. Finalmente, también recordarles que el otro objetivo de esa reforma es desconstitucionalizar, como lo mencionaba la representante de la Federación de Municipios, el sistema de regalías, que tengamos en nuestra Constitución unos principios básicos de cómo se distribuyen los recursos, y que sea a través del proyecto de ley que, de paso, digamos, agradezco tanto a los representantes ponentes de la reforma, pero el trabajo articulado que se viene haciendo tanto con la Federación de Municipios en la construcción no solamente de este acto legislativo, sino de la reforma de ley que dará el detalle de cómo se va a administrar el sistema de regalías una vez aprobada el acto legislativo. Y eso nos va a permitir tener unos principios y también tener una flexibilidad a través de la ley en caso de que en el futuro se necesiten hacer algunas reformas adicionales. Finalmente, destacar que para que lleguemos a esa riqueza del suelo, que es la que queremos tener a través de las regalías, necesitamos un sistema de asignación e inversiones, como lo mencionaba el representante Zorro, que nos permita rápidamente llegar con esos proyectos que son fundamentales para las regiones, tanto productoras como no productoras. Tiene 2 minutos más. Gracias. Como lo mencionaba el director de planeación, pues lo que iría incluido dentro de la reforma, el proyecto de ley que acompaña a la reforma, es precisamente esa reforma al sistema de asignación de OCADs, del sistema de asignación de recursos de las inversiones de las regalías, de manera que, de manera más ágil, las regiones, tanto productoras como no productoras, puedan ver los beneficios de las regalías en sus regiones, porque, ratificando lo que se menciona y lo que menciona la ministra de Minas, si las regiones productoras no ven rápidamente los beneficios de esas regalías, no se va a obtener la licencia social que se necesita para poder hacer esta actividad que le trae recursos a través de todo el sistema de regalías a todo el país. Ese es el mandato mediante el cual estamos haciendo la propuesta del proyecto de ley que acompañaría al acto legislativo, y el principio es que los recursos tienen que tener un impacto importante, pero que sea un sistema que sea eficiente y que permita que esos impactos se vean de la manera más rápida en las regiones. Entonces, nuevamente agradecerles a todos por sus intervenciones. Sus intervenciones y comentarios han estado muy presentes durante la construcción de este acto legislativo, y lo seguirán teniendo en los debates que continúan del proyecto de acto legislativo y de la reglamentación de la ley que vendría, pues que estamos trabajando ahora, pero que pasaría, digamos, a revisión del Congreso posterior a la aprobación del acto legislativo. Muchas gracias. ¿Alguno de los asistentes, invitados, quiere dar alguna observación sobre el tema? Acá. Tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. No, ya he intervenido, pero quisiera decir algunas cositas. Las reservas del país de petróleo están a 5.5 años. Y es algo que nos hemos preguntado, las energías como tal alternas para compensar estarían por ahí hablando en 10, 15 años.
si no hay una compensación a las zonas productoras, difícilmente las personas de allí van a dejar la exploración. Eso sí es algo que va a pasar, o sea, es una bomba de tiempo que los congresistas de esta región estamos conteniendo, hablando con la gente, que viene el proyecto de regalías, que vamos a beneficiar a la comunidad de todo eso que mostró el doctor Zorro en el tema ambiental, en el tema social y en el tema laboral. Yo creo que eso no hay discusión. Tenemos que hacerlo porque si no, no hay regalías para nadie, lo dije anteriormente. Pero me preocupa una cosa, señora viceministra, me preocupa una cosa. Es que estamos hablando de únicamente un 25% a final de cuentas para las zonas productoras. Los recursos son finitos, yo sé, pero creo que no es justo. Más cuando lo que se está tocando son los fondos. O sea, estos recursos desde antes venían, que se han ido decreciendo año tras año, pero lo que se está tocando es los fondos, todos esos fondos que habían, que se agotaron, ya se agotan este año. Entonces, al final de cuentas, no estamos mejorando todo lo que quisiéramos. Estamos tocando los fondos que era el ahorro que más adelante iríamos a utilizar esas regiones productoras. Y el llamado es que nos pongamos la mano en el corazón y decir, sin petróleo este país por ahora es viable para todo el tema de educación, canasta educativa, PAE, lo dije anteriormente. Yo creo que no hay de dónde sacar recursos. Entonces yo creo que decirles a usted, ministra, que estamos de acuerdo, vice, pero por lo menos nosotros aspiramos las zonas productoras a un 30% de ese total de regalías. Es lo mínimo que esperamos. Y hacer obras de impacto, obras regionales. ¿Estamos de acuerdo en eso? No la canchita, no las pequeñas obras que al final de cuentas lo que van a hacer es aumentar la corrupción. Yo creo que aquí tenemos que hacer, lo mínimo es que esas necesidades básicas y satisfechas de nuestros municipios, de nuestros departamentos, pues se cumplan. Eso es lo mínimo por ahora. Y necesitamos conectividad, nosotros necesitamos vías. Y sembrar las regalías, hay que sembrarlas. ¿En qué? En la parte... Gracias, querido representante. Tiene la palabra el doctor Medellín de la Secretaría de Hacienda. Buenas tardes, a nombre de la Secretaría de Hacienda de Bogotá. Nosotros entendemos, quisiéramos manifestar que entendemos muy bien la necesidad de la reforma del Sistema General de Regalías, la necesidad de introducir mayores incentivos para que las regiones productoras acojan estos proyectos como un canal o un mecanismo de mejorar el bienestar de sus regiones. Estamos enteramente de acuerdo con que tengan una mayor participación, pero también estamos buscando que no se nos reduzcan nuestros recursos para inversión, sobre todo a través del Fondo de Inversión Regional. En la última distribución, el último ejercicio de simulación que hicimos con lo último que fue aprobado en los 4 debates, Bogotá pierde algo así como 300.000 millones en una década, que equivale al 22% de lo que se nos asignaría con la distribución actual en el régimen vigente. Es un sacrificio alto, pero entendemos que en esta reforma todos tienen que poner, y esa es la cuota que nosotros estaríamos dispuestos a poner, y estamos enteramente de acuerdo con que es un sacrificio necesario para que las regiones productoras puedan tener una mayor participación en el sistema, y los incentivos que hay para acoger estos proyectos de desarrollo de hidrocarburos y de minería en las regiones fluyan. Entonces nosotros lo que queremos es que se apoye la reforma en los términos en que está aprobada, y sobre todo que se conserve la plata para inversión regional, que es una fuente de recursos que a nosotros nos permite financiar proyectos de inversión que para la ciudad son muy importantes, sobre todo en el área de conservación del medio ambiente, conservación de los páramos, y por eso por defender esa parte nosotros podemos sacrificar una parte de los ingresos que recibimos, y ese es pues nuestro punto de vista.
para nosotros es muy importante mantener el parágrafo que hay en este momento, que establece que por favor la plata de la inversión regional no se disminuya en la magnitud que tiene actualmente. Muchas gracias. Gracias, doctor Medellín. Tiene el uso de la palabra el honorable representante Juan Manuel Lazo. Gracias, presidente. A la viceministra, al viceministro Diego, al subdirector, a todos los que nos acompañan hoy, de verdad que muchísimas gracias. Creo que sin sonar pretencioso, es el acto legislativo más importante de estos tiempos, porque las regalías son una fuente de financiación de recursos para muchísimos proyectos en todo el país. Pero nos estamos enfrentando a un gran dilema, y es las regiones productoras, esos lugares donde se desarrolla la actividad y la explotación, que es lo que permite tener regalías. Cada vez más se están oponiendo a que se desarrollen esos proyectos porque sienten que no tienen un beneficio, pero sí tienen muchos costos en distintos ámbitos por permitir esa explotación. Por eso, si revisamos los últimos años, la tendencia de tensiones sociales, de protestas, de movilización ciudadana para impedir proyectos en los departamentos productores va en aumento, porque no era lo mismo tener una explotación, por poner un ejemplo, de carbón, o en Montelíbano de níquel, usted que lo tiene ahí bien cerca, cuando yo recibía como ciudadano y palpaba el beneficio que tenía unas mejores recursos para pagar rutas de transporte escolar, los programas de alimentación escolar, en fin, se le notaba tener una contraprestación. Y con la reforma del 2011, lo que sintieron fue que muchos de esos programas quedaron desfinanciados. Cuando uno va y mira La Guajira, la Universidad de La Guajira, que es departamental, hoy en día tiene un déficit terrible, porque después de la reforma a las regalías, el presupuesto del departamento disminuyó y no le alcanza para pagar los costos que tiene la universidad. Los estudiantes viven de paro en paro. Las regalías no son lo mismo que hace 15 años, es cierto, el monto es muchísimo mayor y tenemos que redistribuirlos en todo el país. Pero en esos departamentos donde se produce, tenemos que de verdad aumentarles nuevamente a un porcentaje considerable, porque si no la tensión social va a seguir y lo que va a terminar por pasar es que no vamos a tener proyectos en ninguna parte y no van a haber regalías ni para las productoras ni para las no productoras. Entonces yo sí celebro este proyecto y creo que tenemos que todos de verdad tratar de mejorarlo. Como salió en su momento de la Cámara, tuvo modificaciones en el Senado y tendremos que volver a revisar el texto, cómo lo volvemos a recibir, pero la idea es de verdad, sin afectar a esas no productoras que han tenido un incremento de sus recursos, también devolverles un poco más a esa productora para que pueda tener sus programas sociales y aminorar un poco esa tensión que lo que va a terminar de hacer es impidiendo los proyectos productivos en todo el país. Gracias, presidente. Gracias, honorable. Tiene la palabra el honorable representante Jaime Rodríguez. Gracias, señor presidente. De verdad que para mí es grato haber contado con la asistencia de los colegas de la Cámara, del gobierno a través de planeación, del Ministerio de Hacienda, Ministerio de Minas, de la Federación de Departamentos, de la Federación de Municipios y de las personas que hoy nos acompañan, que de alguna manera tienen inquietud sobre este acto legislativo, que tiene unos objetivos como es impulsar el crecimiento de los territorios, generar equidad entre las regiones, disminuir los índices de pobreza y aumentar la competitividad del país. Esos son los objetivos generales. Quiero manifestarle a los colegas de las regiones no productoras que siempre hemos buscado no afectar la inversión de que gozan hoy estas entidades territoriales, y por eso me agrada escuchar al delegado del secretario de Hacienda del distrito siendo justo, porque nosotros lo que buscamos es que
de verdad las regiones que hoy producen o donde se explota estos recursos reciban algo más de lo que cree la gente que le corresponde, porque es un sentir social que la gente cree que no se le está tratando como se merece, y por eso las protestas, por eso las inquietudes. Y Bogotá va a recibir incluso un poco más, doctor José Daniel, va a recibir cerca de 2.000 millones, aunque usted no lo crea, va a recibir regalías directas más, porque también tiene regalías directas, también va a recibir más por ciencia y tecnología, va a recibir para proteger los páramos y los parques, que Bogotá tiene el Parque Natural de Sumapaz, para poderlo proteger. Luego así van a estar todas las regiones. Por eso me complace, soy coautor con el gobierno y con unos colegas de este acto legislativo, pero siempre hemos creído que lo que buscamos es un poco de justicia. Y le quiero decir a los de Barranca, que Barranca también recibe por industria y comercio, porque cobran por no importa, porque eso ya depende del municipio, tiene que incrementarle la tasa para que pueda subir más y crecer más, que eso es facultad del Consejo Municipal. Les agradezco a todos su asistencia y espero poder sacar adelante este acto legislativo para hacer mayor justicia con las entidades territoriales productoras. Muy amables. Gracias, querido representante. Bueno, agradecerle a todos los presentes. Un mensaje de cierre del querido representante Zorro. Yo le pido excusas, honorable representante, pero es que yo soy de un departamento productor y están hablando de las regiones que están atropelladas. Dentro de esto, uno de los grandes problemas que tenemos nosotros es el tema de la educación superior. Yo sé que aquí muchos dicen que no le meta arandelas, que no le meta, pero es que se trata de un departamento. Las regiones productoras, casi el 60% de nuestros jóvenes no van a la universidad. Y yo coloqué dentro del 343 que parte del Fondo de Ciencia y Tecnología, o parte incluso de esas mismas regalías directas, vayan destinadas una parte al funcionamiento de las universidades públicas regionales. La mejor herencia que le puede quedar a esas regiones productoras es que nuestros jóvenes que salgan de un colegio puedan entrar a una universidad. Nosotros no hemos podido tener la Universidad Unitrópico porque no hay recursos. Ahí tendríamos una solución. En Arauca hay una universidad que es la sede de la Nacional, pues ahí tendríamos recursos para que muchos de esos jóvenes vayan a la universidad. Muchas gracias. Gracias, representante. Agradecerle a todos los asistentes, a los invitados, a los honorables representantes, Jaime Rodríguez, doctor López, doctor Zorro, Lorduy, al doctor Uzcategui, Zorro y Lorduy, al doctor Cristancho, al doctor Daza por la asistencia. A todos decirle que cada una de las dudas, inquietudes, observaciones que manifestaron en la audiencia serán tenidas en cuenta para dar la mejor ponencia que dé origen a esa segunda vuelta del proyecto de acto legislativo. Muchísimas gracias. Sí, señor presidente, se ha dado por terminada esta audiencia, siendo la 1 de la tarde. Solicitarle a quienes intervinieron que por favor nos dejen o nos hagan llegar las ponencias para ser publicadas en la Gaceta, y igualmente hacérselas dar a conocer a todos los integrantes ponentes de este proyecto de acto legislativo.